Ya, esto es para ver el túnel del carpo, ¿no? Aquí tienen el nervio mediano, ¿no? Y cómo este nervio va básicamente a los cuatro primeros dedos, ¿no? Los tres primeros dedos más la mitad radial del cuarto dedo, ¿no? O sea, tiene esta distribución en la parte palmar y en la parte dorsal así, ¿no? Entonces los síntomas son así, ¿no? El túnel del carpo, generalmente el paciente dice que siente adormecimientos, ¿no? En la mano, generalmente en la noche, a veces este adormecimiento lo despierta y el paciente no sabe qué hacer, ¿no? Mueve, se agita, o se frota o mete las manos en el agua, etcétera, ¿no? Para que le alivie, digamos, eso, ¿no? O sea, generalmente ocurre en la noche o al despertar en la mañana, ¿no? Y luego va cediendo. O a veces se presenta con algunas actividades manuales, ¿no? Por ejemplo, dice, yo empiezo a tejer y se me adormecen las manos, ¿no? O no sé, tiene que hacer algo con las manos y se adormece, ¿no? Esos son los síntomas clásicos del túnel del carpo. Y más o menos con esta distribución, y obviamente esto es algo progresivo, ¿no? O sea, poco a poco. A veces la compresión puede ser tanto por este ligamento, ¿no? Que da también atrofia en los músculos, ¿no? Debilidad, alteraciones de fuerza, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si es una forma leve, pues habrá que decirle que no haga muchas cosas manuales, ¿no? Para que haya un reposo. Puede hacer un poco de fisioterapia, ¿no? Pero si es una forma ya severa, lo que hay que hacer es operar. Se corta este ligamento y el nervio se libera, ¿ya? Para que no llegue pues a un daño severo con atrofia y esas cosas, ¿ya? Siguiente, mujer de 67 años con diabetes no insulino dependiente de 20 años de evolución que consulta por tosis palpebral izquierda de inicio súbito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La B, ¿no es cierto? Mononeuropatía del tercer nervio craneal, ¿no es cierto? Una forma de presentación, ¿no? De compromiso de nervio en la diabetes, ¿no es cierto? Y dentro de las neuropatías craneales, una de las más frecuentes, ¿ya? Entonces, en esta paciente, por ejemplo, probablemente no pensemos que sea un aneurisma, ¿no es cierto? Habría que evaluar la pupila, a ver cómo está. Probablemente esté normal, ¿ya? En esta paciente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren. ¿Qué vemos? Tosis, ¿no? Porque el tercer nervio craneal, ¿qué inerva? Recto interno, recto superior, ¿no? Recto inferior, ¿sí? Oblicuo menor, elevador del párpado, ¿sí? Por eso es que da tosis palpebral, ¿ya? Y también la pupila, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Parálisis oculomotora izquierda completa. ¿A qué se refiere con completo? Es que afecta todas estas estructuras que hemos mencionado y además la pupila. Miren cómo está la pupila acá. No sé si se nota. Sí se nota, ¿no es cierto? Miren aquí la pupila normal y cómo está aquí la pupila dilatada, ¿no? Midriática. ¿Por qué? Porque las fibras parasimpáticas, ¿no? Están alteradas, ¿no? Y por eso es que la pupila no se contrae, ¿no? Entonces está dilatada, ¿ya? No se van a olvidar, ¿no es cierto? Entonces aquí también tenemos un video, miren, ¿no? ¿Cómo está? Caído, ¿no? El párpado, es una tosis. Cuando le abren, ¿cómo está el ojo? Desviado hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tercero está paralizado. Mire, le dice que mire para acá, este ojo se mueve bien, pero este otro no, ¿no? Cuando mira para allá sí se mueve, porque está solo actuando el sexto, ¿no? Que haga los otros movimientos, tampoco, ¿no? Sigue, ¿no? El ojo desviado hacia la derecha y un poco hacia abajo. Si le viéramos la pupila, ¿no? Bueno, no se nota bien, ¿no? Ahí, bueno. Ya, entonces ahí está un compromiso del tercer nervio craneal, ¿ya? La respuesta, la B, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver patología de la unión neuromuscular. Entonces, como habíamos estado viendo, las enfermedades neuromusculares, ¿no? Pueden afectar en diferentes niveles, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando se afecta la transmisión neuromuscular, ¿no? Entre el nervio y el músculo, ¿no? Este es
¿no? La sinapsis, la hendidura sináptica, aquí tenemos el nervio, ¿no? Aquí está el músculo. Entonces, a ver, cuando viene un impulso eléctrico, ¿no? El impulso eléctrico es saltatorio, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Entonces, en estos espacios, ¿no? Ocurre la despolarización, ¿no es cierto? Y así se transmite el impulso, ¿sí? La despolarización. Esta despolarización, ¿no? Este impulso actúa sobre estos canales que son dependientes del voltaje, ¿no? De este voltaje, ingresa el calcio, ¿no? Ingresa el calcio. Este calcio permite que estas vesículas se liberen, y estas vesículas que contienen acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se libera a la hendidura sináptica, se une al receptor de acetilcolina, y ¿qué hace? Pues entra el sodio, ¿no? Y se despolariza, ¿no? Esta otra parte, ¿sí? Así se transmite el impulso. Pero no todo el tiempo esta acetilcolina tiene que estar actuando, ¿no es cierto? Entonces existe una enzima que es la acetilcolinesterasa, ¿no? Que va a desdoblar, ¿no? A la acetilcolina en colina, ¿sí? Que va a ser reabsorbida para después formar nueva acetilcolina, ¿no? Que se almacena en estas vesículas y en el siguiente impulso nervioso se libera. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, a este nivel, ¿no? O a este nivel, vamos a tener enfermedad neuromuscular, ¿ya? Entonces, la enfermedad más frecuente que afecta la transmisión neuromuscular es la miastenia, ¿no? La miastenia gravis. ¿Y por qué se caracteriza la miastenia? Por una fatigabilidad. En realidad no es debilidad, porque el paciente de repente en un primer intento va a poder hacer el esfuerzo, ¿no? Pero a medida que uno sigue haciendo ese esfuerzo, pues se va cansando, por decir así, ¿no? Se fatiga, entonces ya no puede realizar esa actividad, ese esfuerzo, ¿ya? Es por eso que estos pacientes, por ejemplo, que frecuentemente tienen tosis palpebral, cuentan, ¿no? En la mañana amanezco bien, dice, ¿no? Mis ojos están bien, los párpados están elevados, normales. A medida que pasa el día, el párpado se va cayendo, así dicen, ¿no? Y está peor en la tarde, en la noche. Descansa, otra vez al día siguiente está más o menos bien, amanece bien, y otra vez a lo largo del día cae, ¿no? O sea, se fatiga. Eso es lo clásico en la miastenia. O por ejemplo, están masticando, ¿no? Empiezan a comer y están bien, pero siguen masticando y ya no pueden, ¿no? O al hablar de repente, ¿no? O sea, se fatiga, ¿ya? A eso se refiere eso. Los músculos más comprometidos son los oculares, vulvares y regiones proximales, ¿no? Entonces de repente el paciente no puede subir escaleras, ¿no? Se cansa, sube un piso, el segundo piso ya no lo puede subir. Miastenia ocular. Hay formas netamente oculares y hay formas generalizadas. La miastenia ocular, ¿no? Como su nombre lo dice, afecta solo los ojos, ¿no? O sea, da ptosis o oftalmoparesia, ¿ya? Si en 2 o 3 años no se ha generalizado, entonces ya no lo hace, se queda solo como miastenia ocular. Pero lo más frecuente es que se generalice, ¿no? Entonces, cuando ya compromete músculos vulvares o músculos en extremidades, hablamos de miastenia generalizada, ¿ya? Son las dos formas, miastenia ocular y miastenia generalizada. La miastenia gravis, ¿no? Presenta un pico de incidencia alrededor de la segunda, tercera década, afecta mayormente a mujeres, ¿no? Y hay otro pico alrededor de la sexta, séptima década, donde afecta a varones. Acá hay un error ortográfico. Los síntomas iniciales generalmente, ¿no? Empiezan a nivel del ojo, ¿ya? Síntomas oculares, ¿no? Y ellos van a decir que tienen tosis, diplopia intermitente, ¿ya? En un 45 a 50%. ¿Por qué ocurre la miastenia? ¿No?
En la mayoría de casos existen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. ¿Se acuerdan ese gráfico donde les mencioné, ¿no? El receptor de acetilcolina, ahí ocurre la alteración, ¿no? Existen varios mecanismos por los que se altera la transmisión neuromuscular, pero el principal es la destrucción, ¿no?, de la superficie postsináptica por los anticuerpos, ¿ya? Es un proceso dependiente de activación del complemento. Tanto las células T como las B participan en esta respuesta autoinmune. Entonces la fisiopatología es así, ¿no? Esto es lo normal y este es un paciente con miastenia. Aquí vemos el axón, vemos las vesículas, ¿no es cierto?, donde está la acetilcolina. Aquí están los receptores, ¿no? Y aquí está la acetilcolinesterasa. Este es en un paciente normal. En un paciente con miastenia, a nivel presináptico es normal, pero a nivel postsináptico es donde están todas las alteraciones, ¿no? Como ven, los receptores están pues disminuidos, ¿no?, destruidos, alterados, ¿ya? Hay producción de anticuerpos contra el receptor, hay reducción del número de receptores, hay un bloqueo de la transmisión neuromuscular. ¿Cuáles son los síntomas, no? Los más frecuentes, nuevamente, como les repito, son a nivel del ojo, ¿no? Músculos externos, ¿no? Entonces habrá diplopia, ptosis, a nivel vulvar, dificultad para masticar, deglutir, hablar, a nivel del cuello, ¿no? El paciente se le cansa pues el cuello, ¿no? Entonces puede haber cierta caída de la cabeza. A nivel de extremidades proximales no puede de repente levantar los brazos, no puede subir escaleras. A nivel del tronco puede haber problemas respiratorios, ¿no? Entonces el paciente siente falta de aire. Y a nivel distal es raro que ocurra compromiso, pero bueno, podría haber también de repente dificultad para manipular, etcétera, ¿no? Entonces eso no es muy frecuente en miastenia, ¿no? Aquí van a ver un video, miren. ¿Qué vieron? Es una alumna de la clase. La- una paciente en la clase de neurología. No, ¿no es cierto? Lo que han visto es una fatigabilidad palpebral, ¿no? Esta es una paciente, ¿no? Les cuento un poco para que les quede de repente la idea, que llega porque ella tiene antecedentes de asma, ¿ya? Y tenía tos, entonces un poco de dificultad respiratoria y todo el mundo decía es su crisis asmática. Entonces estaba con su crisis asmática y había pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas y seguía con su crisis asmática. Entonces por ahí alguien la hospitaliza porque dice debe ser algo infeccioso, que no mejora del asma, etcétera. Y cuando está en piso empieza pues a tener una dificultad respiratoria marcada, ¿no? Entonces llamaron al de UCI y el de UCI lo tuvo que intubar, ¿no? Y el de UCI planteó que podía ser un Guillain-Barré, ¿ya? Entonces cuando pudimos evaluar a la paciente, pues la paciente tenía sus reflejos normales, ¿no? Ustedes ya saben que en el Guillain-Barré los reflejos, ¿no?, deben estar disminuidos o generalmente ausentes, ¿no? Cuando uno le decía que apriete, etcétera, tenía buena fuerza, obviamente no había atrofia, y le hicimos esta prueba, ¿no? Esta es una prueba para ver fatigabilidad, ¿no? Le decimos que mire hacia arriba, la paciente está mirando hacia arriba en todo momento, pero a medida que pasa el tiempo, pues se cansan sus párpados, ¿no? Y empiezan a caerse. Esa es la fatigabilidad, eso es lo que han visto ustedes. Eso lo pueden hacer con algún paciente que sospechen de miastenia, facilísimo, ¿no? Le hacen mirar hacia arriba y observan eso. Entonces la paciente lo que hizo en realidad fue una crisis miasténica, porque o sea, esa debilidad llegó a
esa debilidad fue de tanta severidad que necesitó ventilación mecánica. Esa es una crisis miasténica. ¿Ya? Entonces, ¿qué usamos para los pacientes con miastenia? Si recuerdan ese gráfico de la transmisión neuromuscular, la enzima acetilcolinesterasa destruye, ¿no?, a la acetilcolina para que no siga actuando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que inhibir esa enzima, la acetilcolinesterasa, para que la acetilcolina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces puede actuar un poco más esa acetilcolina. ¿Qué usamos? Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, hidrofonio. Los nombres comerciales están ahí entre paréntesis. Lo que más usamos es la piridostigmina, que es una forma oral, ¿no? Y el nombre comercial es Mestinón. Esto es lo que usamos para la miastenia, ¿no? Usamos Mestinón, viene de 60 miligramos, ¿no? Se puede usar más o menos 3 o 4 pastillas al día en general. El hidrofonio es una forma endovenosa que se usa para hacer un examen, es la prueba de Tensilon, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante. La neostigmina es una forma inyectable también que tiene mayor tiempo de duración, ¿ya? Entonces son lo que podríamos usar en miastenia. Entonces, lo que usamos básicamente es piridostigmina. Entonces, miren, aquí tenemos una paciente, ¿no? Miren a su izquierda cómo están los ojos, ¿no es cierto? Están caídos, ¿no? Esta paciente tenía diplopia, ¿ya? Tenía diplopia. Ven la cara, está así como media caída, botagada, ¿no es cierto? Le hicimos un test de Tensilon y pasó unos segundos y ya la paciente pues se ve cómo mejoraron sus párpados, ¿no? Ya podía mover, ya estaba un poco sonriente, ¿no es cierto? O una mejoría rápida, ¿ya? Ese es el test de Tensilon. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miastenia? El diagnóstico aquí también es clínico, ¿ya? El diagnóstico se basa en la historia clínica y en los hallazgos del examen, ¿no?, que demuestran fatigabilidad muscular. Eso es lo que tenemos que buscar en miastenia, ¿ya? ¿Qué podemos hacer como exámenes auxiliares? Estimulación repetitiva, que es parecido a la electromiografía, pero solo se hace con corriente. El test de Tensilon, que como les expliqué, ¿ya? Podemos dosar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, eso se hace en sangre. Y habría que ver si el paciente tiene timoma, porque el timoma está, digamos, frecuentemente asociado a miastenia, ¿ya? Entonces hay que ver que el paciente no tenga un timoma, ¿no? Porque en ese caso, si encontramos un timoma, tiene que operarse. Esta es la estimulación repetitiva, ¿no? Es un estímulo eléctrico, ¿no?, que genera una respuesta, ¿no?, como en la electromiografía, ¿se acuerdan? Pero lo hace, digamos, a cierta velocidad y son varios impulsos seguidos. Entonces aquí tenemos 5 impulsos, ¿no? Manda varios impulsos y esto es lo normal y eso es lo que ocurre en miastenia, ¿no? Ven cómo el impulso cae, ¿no? ¿Por qué? Porque se fatiga, ¿no? Entonces esta es una prueba que se puede hacer, estimulación repetitiva se llama. Entonces al cuarto o quinto estímulo debe haber un decremento mayor al 10%, ¿ya? De repente eso les pueden preguntar, ¿no? En estimulación repetitiva debe haber un decremento mayor del 10% al cuarto o quinto estímulo, ¿no? Esa es una prueba que no es que confirme una miastenia, pero ayuda en el diagnóstico de miastenia. Los estudios inmunológicos comprenden el dosaje de anticuerpos, ¿no? Principalmente, ¿qué anticuerpo? El que está contra el receptor de acetilcolina. Y estos se encuentran más o menos en un 85% de pacientes con miastenia. Si no lo encontramos, no quiere decir que no tenga. Si lo encontramos, probablemente nos esté confirmando de acuerdo al cuadro clínico. Pero esos anticuerpos podrían existir en otras patologías, ¿ya? Entonces tenemos que basarnos en el cuadro clínico. Ahora, el nivel de anticuerpos no se correlaciona con la severidad del cuadro y algunos pacientes, como ya les comentaba, no presentan anticuerpos contra el receptor. Y estos pacientes se conocen como miastenia gravis seronegativa, ¿no? Parecido a la AR, ¿no es cierto? Ahora, de estos pacientes que no tienen o no le encontramos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, un 40-50% tiene anticuerpos anti-MuSK, ¿ya? Que es otro componente de la membrana del músculo, ¿ya? Y existen a veces otros anticuerpos también, ¿no?, que se pueden encontrar, ¿ya?
existe una clasificación que es la clasificación modificada de Osterman, ¿ya? Esto de repente les podrían preguntar, ¿no? Son 4 grupos. El grupo 1 es la forma ocular, solo cuando se comprometen los ojos. La forma 2 es ya, o sea, todo el resto son generalizadas. La forma 2A es una forma generalizada leve. La 2B es una generalizada moderada severa. La forma 3 es una forma aguda, severa, que se desarrolla en poco tiempo, en semanas a meses. Y el grupo 4 es ya una forma tardía, ¿no? Severa, con un marcado compromiso vulvar, de difícil manejo. Aquí tienen lo mismo, pero un poco más detallado. Ocular, afectación de músculos oculomotores. Si no se generaliza en 2 años, es poco probable que lo haga después, ¿no? La forma netamente ocular ocurre más o menos en un 15 a 20% de pacientes. Pero recuerden que muchos pacientes empiezan con síntomas oculares, pero luego generalizan. La forma generalizada, que es el grupo 2, leve o moderada, 2A, 2B, ¿no? Es lo que representa la mayoría de pacientes. La aguda fulminante ya es menos frecuente y ya la tardía grave mucho menos frecuente, ¿ya? Miastenia ocular, ¿no? Los síntomas oculares son los síntomas de presentación más frecuente en miastenia, pero hasta en un 20% de pacientes podría quedarse solo en la forma ocular. Ahora, en esta forma ocular, estos anticuerpos contra receptores de acetilcolina solo se encuentran más o menos en la mitad de pacientes, ¿ya? Entonces, imagínense, ustedes sospechan una miastenia ocular, le piden un dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, le sale negativo. ¿Tiene o no tiene miastenia? Sí puede tener, ¿no es cierto?, una miastenia ocular, porque aquí, como les digo, no es muy frecuente que encontremos anticuerpos. Si encontramos los anticuerpos, bueno, probablemente nos esté confirmando que es una miastenia ocular, ¿no? Al menos al inicio y esperar a ver si se generaliza o no en algún tiempo, ¿ya? Ahora, el otro que hay que tener en cuenta que es que en la miastenia ocular nosotros le hacemos estimulación repetitiva de repente en el brazo, ¿no?, en un músculo y va a salir negativo, porque esta forma solo afecta a los ojos. Por eso es que a veces es un poco difícil confirmar de que sea una miastenia ocular al inicio, ¿no? Pero ya probablemente en el transcurso del tiempo, especialmente si se generaliza, es más fácil, ¿no es cierto? Bueno, como les comentaba, el tratamiento pues es piridostigmina, ¿no es cierto? Es tratamiento de primera línea, es un tratamiento sintomático nada más. Tiene un mejor efecto a nivel vulvar y de extremidades, ¿no? No tanto a nivel del ojo, es mejor a nivel vulvar, de extremidades, y puede tener algunos efectos adversos, ¿no?, que pueden ser de tipo nicotínico o muscarínico. De tipo nicotínico va a dar debilidad, una crisis colinérgica, puede dar fasciculaciones, y de tipo muscarínico puede dar dolor abdominal, diarrea, cialorrea, ¿no? Más o menos similar a ¿qué? Este cuadro. A una intoxicación, ¿no es cierto? Sí, habrán visto, ¿no?, esos casos de intentos de suicidio, etcétera, ¿no?, que llegan así, ¿no es cierto?, con cialorrea, debilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de la miastenia? Bueno, el tratamiento sintomático es piridostigmina. Y el tratamiento de la enfermedad puede ser timectomía, ¿no? O sea, se retira el timo, aun cuando no haya timoma, se puede retirar el timo. Se pueden usar corticoides, inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores, uno de los más frecuentemente usados es la azatioprina. Y cuando el paciente está en crisis, ¿no?, o es una forma de repente muy severa, se puede usar plasmaféresis o inmunoglobulinas, ¿ya? Cuando hablamos de crisis miasténica es la exacerbación progresiva de los síntomas, ¿no?, por bloqueo o destrucción masiva del receptor muscular, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta esto? Que el paciente necesita ventilación mecánica o que, por ejemplo, lo operaron, ¿no?, estuvo intubado y no podemos quitarle el ventilador, ¿ya? No se puede extubar. Muy bien. La otra forma de síndrome miasténico es el Lambert-Eaton, ¿ya? Esto es menos frecuente que la miastenia. También hay debilidad y fatigabilidad muscular, pero la debilidad
es un poco más, digamos, en miembros inferiores, siempre a nivel proximal, y además se acompaña de otras cosas como arreflexia y síntomas autonómicos, amidriasis, sequedad bucal, impotencia, ¿ya? Así es el Lamberyton. Igual es un problema autoinmune, pero el Lamberyton es un problema presináptico. La miastenia es un problema postsináptico, ¿sí? ¿Recuerdan ese gráfico, ¿no? Donde estaba la neurona, el axón y, ¿no? El músculo, ¿no? La miastenia ocurre a nivel postsináptico, a nivel de los receptores de acetilcolina, etcétera. En cambio, el Lamberyton es un problema presináptico. ¿Recuerdan ustedes cuando les mostré que el impulso nervioso iba, ¿no? Y actuaba sobre los canales de calcio dependientes de voltaje? Ahí ocurre el Lamberyton. Es un problema presináptico. El blanco es los canales de calcio voltaje dependientes, ¿ya? Ahora, el Lamberyton es muy frecuentemente un síndrome paraneoplásico. O sea, si nosotros tenemos un paciente con Lamberyton, tenemos que buscar que no tenga un cáncer. ¿Y cuál es el cáncer más frecuentemente asociado? El carcinoma broncogénico de células en avena, ¿no? Pulmonar, ¿ya? Y aquí, ¿qué ocurrirá? Como no entra el calcio, ¿no? Y ese calcio es, digamos, importante para que se libere la vesícula, ¿no? Hay una deficiente liberación de vesículas de acetilcolina, ¿no? Entonces, por eso es que aquí también hay un problema de transmisión neuromuscular, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si es que hay una neoplasia, pues tratar la neoplasia. Se pueden usar anticolinesterásicos para mejorar un poco la transmisión neuromuscular, pero no es, digamos, un tratamiento muy bueno. Se puede usar la 3,4-diaminopiridina, que lo que hace es un bloqueo selectivo de canales de potasio en la membrana presináptica, lo que condiciona una mayor duración del potencial de acción presináptico. Y también inmunoterapia, ¿no? Plasmaféresis, inmunoglobulina, también se usa en Lamberyton, similar a miastenia. Muy bien. A ver, ¿cuál de los siguientes hallazgos no esperaría encontrar en un paciente diagnosticado con miastenia que presenta una crisis colinérgica? A ver qué dicen. Midriasis, ¿sí? ¿Qué debería haber? Miosis, ¿no es cierto? Si es una crisis colinérgica, debería haber miosis, ¿no? Es lo que vemos en las intoxicaciones, ¿no? Le vemos la pupila y está puntiforme, ¿no? ¿Y qué usamos ahí? Atropina, ¿no? Y vemos pues cómo va, ¿no? La pupila y eso nos permite más o menos manejar, ¿no es cierto? Entonces, eh, dentro de la parte autonómica existe pues un componente parasimpático y un componente simpático, ¿no? Entonces el componente simpático, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la pupila, dilata. En cambio el componente parasimpático, ¿no? Contrae la pupila, ¿no es cierto? Ahí tienen, ¿no? La miosis, ¿no? Así podríamos encontrar quizás, ¿no? En un paciente con una crisis colinérgica o una intoxicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos encontrar debilidad en una crisis colinérgica? Sí, ¿no es cierto? Diarrea, también. Palidez, puede haber. Náuseas, vómitos, también, ¿no? Pero midriasis no tendría por qué haber. Siguiente, ¿cuál de las siguientes condiciones excluye miastenia gravis? A ver. Prueba de hidrofonio negativo, o sea, un test de Tensilon negativo, ¿sí? A ver, dice, ¿no? Ausencia de detección de anticuerpos contra el receptor. ¿Excluye? No, porque hay formas donde no hay esos anticuerpos, ¿no es cierto? Ya. Ausencia de trastorno tímico. No, porque no todos van a tener timoma, pues, ¿no es cierto? O alguna patología en el timo, no todos van a tener. Prueba de hidrofonio negativo, o sea, test de Tensilon. ¿Qué pasa si yo le hago un test de Tensilon y no veo variación? ¿Me excluye el diagnóstico de miastenia? ¿Qué dicen? No, porque esta prueba no es determinante,
Si no, imagínense, a todos les haríamos test de Tensilon y si fuera positivo diríamos que es una miastenia y si fuera negativo diríamos que no es una miastenia, pero no. Pueden haber casos que no respondan al Tensilon y pueden ser una miastenia. ¿Ya? No es 100% positiva esa prueba. Probablemente si afecta a los ojos sea más probable que veamos esa variación, quizás, ¿no? Pero si es un músculo de repente proximal, va a ser más difícil valorar, ¿no es cierto?, esa respuesta, ¿ya? Entonces, no siempre un test de Tensilon negativo nos va a excluir un diagnóstico de miastenia, ¿ya? Afectación de músculo de miembros, sí, eso sí puede dar una miastenia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ninguna de las anteriores excluye el diagnóstico, ¿ya? Esa es la respuesta. No hay ninguna prueba que sea 100% diagnóstica en miastenia. Por eso es que es un diagnóstico clínico. Igual que el Guillain-Barré, es un diagnóstico clínico, ¿ya? Hay patologías neurológicas que son básicamente clínicas. Uno de los siguientes hechos no es común a miastenia y Lamber-Eaton. A ver qué dicen. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de estas no se presenta en ambos cuadros? ¿No? Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? No es común a ambos. ¿Debilidad fluctuante? Sí, ¿no es cierto? Porque eso es la característica de la patología neuromuscular. ¿Afectación del sistema nervioso autónomo? ¿En miastenia hay? ¿Recuerdan el video que les mostré de miastenia? ¿No? ¿En miastenia hay trastorno del sistema nervioso autónomo? No, ¿no es cierto? Trastorno del sistema nervioso autónomo hay, por ejemplo, en Guillain-Barré, ¿sí? Pero también hay en Lamber-Eaton, ¿ya? Entonces eso no es común a ambas. ¿Ambos son trastornos autoinmunes? Sí, ¿no es cierto? ¿En ambos casos se pueden emplear corticoides? Sí, en ambos podríamos emplear corticoides porque como son autoinmunes, ¿no? Se pueden usar corticoides. ¿No hay afectación de la sensibilidad? Claro, no tiene nada que ver eso, ¿no es cierto? No es un problema del nervio, no es una neuropatía, es un problema de transmisión neuromuscular, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Siguiente, ¿qué características de la oftalmopatía hacen sospechar una tirotoxicosis más que una miastenia? Ese es tan fácil, creo, ¿no? A ver. La letra E. ¿Sí? ¿No? En un problema de tiroides hay exoftalmos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Habrá pues ausencia de respuesta a neostigmina, ¿no? Porque la neostigmina se usa en miastenia, ¿no? Entonces no tendría por qué mejorar, ¿no?, un problema de tiroides con neostigmina, ¿no es cierto? La E. Miren cómo es la problema tiroideo, es totalmente diferente a una miastenia, ¿no es cierto? Muy bien, la letra E. Siguiente. Mujer de 35 años con historia de debilidad muscular y diplopia de un mes de evolución. En una radiografía de tórax se aprecia una masa retroesternal de 5 centímetros de diámetro. Probablemente corresponde a timoma, ¿no es cierto? Nos está hablando de un paciente con miastenia, ¿no? Tenemos que sospechar timoma, ¿no?